Buenos días a todos y gracias por la presentación, Camilo, y gracias por la invitación también. Para mí realmente es algo novedoso, interesante y pues realmente me siento honrado con que me hayan invitado a dictar una charla ante un público como el de ustedes, que en el cual yo puedo estar un poco, pues soy un poco diferente en el sentido de que no estudié, no me formé en educación matemática. Sin embargo, pues toda la vida como docentes en las instituciones o en las universidades en las que he trabajado, pues la preocupación principal mía y creo que yo de todos los profesores que trabajan en las universidades. Eh, esta charla, entonces, va a presentar, hablar un poco de unos proyectos en los cuales he trabajado, dos de ellos desarrollados en Puerto Rico. Yo viví alrededor de 8 años en Puerto Rico trabajando en una universidad privada que se llama la Universidad del Turabo, que es la primera que aparece el logo allí a la izquierda, y también en la Universidad de Puerto Rico. El año pasado estuve el año pasado todo el año trabajando en la Universidad de Puerto Rico en Calley, que es la universidad pública. Los patrocinadores que pongo ahí, porque todos estos proyectos han sido financiados por la National Science Foundation, los de Puerto Rico, y el proyecto de El Salvador, del cual voy a mencionar también, o sobre el cual voy a hablar, fue financiado por USAID, que es una agencia del gobierno en la cual también participa la NSF, la National Science Foundation, y la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Este proyecto fue desarrollado, se terminó recientemente en la Universidad Francisco Gavidia, El Salvador, en San Salvador, El Salvador, en el Instituto de Ciencias y Tecnología e Innovación, y apoyado por la Universidad del Estado de Arizona, Arizona State University en Estados Unidos, donde trabajé por espacio de 2 años y escribimos ese proyecto precisamente cuando yo trabajaba allá. Entonces, en esta charla, pues, la idea es presentar o discutir un poco acerca de las características del aprendizaje basado en proyectos, que es una de las modalidades del aprendizaje activo, y lo que se llama, o que llaman muchos, la educación STEM. Comenzó en Estados Unidos, un movimiento que comenzó en Estados Unidos hace alrededor de 20 años, y que ha ido, digamos, expandiéndose en el mundo. Ahora en Europa también hay gente que trabaja o que promueve este tipo de educación. Eh, la idea es presentar, o sea, mostrar a través de unos ejemplos cómo se pueden usar estas ideas, ¿cierto?, para promover programas educativos en las escuelas o colegios que ayuden a los chicos a tener éxito como estudiantes, tanto en la secundaria, en la universidad y luego como futuros profesionales. Eh, ya sea que se dediquen a alguna profesión o se vayan a trabajar en su profesión como tal, o que sigan estudios de posgrado y se conviertan en investigadores o en científicos, como son los casos que voy a presentar. El aprendizaje activo, pues es, en general, digamos, se puede definir como cualquier método instruccional que involucre a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Bueno, pido disculpas, como dije antes del comienzo, que no soy experto en estas cosas, pero estas cosas las he estudiado de a poco cuando he estado trabajando en estos proyectos y de allí mi interés. En otras palabras, el aprendizaje activo requiere que los estudiantes desarrollen actividades de aprendizaje significativo y piensen acerca de esas actividades que están haciendo, lo que están desarrollando. Eh, o sea, son actividades que se introducen en clase, y un elemento básico para ese aprendizaje activo es el compromiso con el proceso de aprendizaje del estudiante. O sea, el estudiante en el aprendizaje activo, eh, el alumno, tiene un papel protagonista, ¿verdad? Y él no se debe limitar a ser un agente, un receptor, pues, pasivo de información, simplemente como sucede en la educación tradicional. Algunas modalidades de este aprendizaje activo son el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo, que son muy similares. En el colaborativo simplemente es cualquier método instruccional. Eso la he tomado esas definiciones las he tomado de diferentes artículos en particular este artículo que está aquí citado, de Prince del 2004, que se publicó en la revista de Ingeniería, de Educación e Ingeniería,
Eh, entonces, el aprendizaje colaborativo, como decía, es cualquier método instruccional en el cual los estudiantes trabajan juntos, pequeños grupos, persiguiendo un objetivo común, simplemente, una cosa más general. Y en el caso cooperativo, del aprendizaje cooperativo, este se puede definir como una forma estructurada de trabajo en grupo donde los estudiantes persiguen un objetivo común mientras son evaluados individualmente. En el aprendizaje, el otro tipo de aprendizaje es aprendizaje basado en problemas, que es un método instruccional donde los problemas relevantes son introducidos al inicio del ciclo de instrucción y usados para proveer el contexto y motivación para el aprendizaje que sigue. No necesariamente el aprendizaje basado en problemas va a ser colaborativo o cooperativo, puede ser individual, también individualista. Pues eso es muy común, por ejemplo, los que hemos estudiado matemáticas, eh, aunque no me gusta la palabra matemáticas puras, porque eso para mí no existe realmente, ese rótulo suena muy feo, puras o las aplicadas. En la matemática como tal, o sea que en las ciencias, nosotros casi siempre hacemos un tipo de, o nos acostumbramos a trabajar muy individualmente. Y eso, digamos que puede ser un tipo de aprendizaje basado en problemas, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos es la otra modalidad de aprendizaje activo en la cual nos hemos concentrado en estos proyectos y que me gusta más porque reúne, digamos, conjuga todas estas ideas de las anteriores modalidades. Es un modelo de aprendizaje en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real, más allá del aula de clase. Ese aprendizaje basado en proyectos implica formar equipos integrados por personas con diferentes perfiles, diferentes áreas disciplinares, diferentes profesiones, idiomas y diferentes culturas inclusive, los cuales van a trabajar juntos para realizar proyectos con el fin de solucionar problemas reales, digamos. Esas diferencias, de verdad, entre las personas que integran esos equipos de trabajo, pues ofrecen grandes oportunidades para el aprendizaje y preparan a los estudiantes para trabajar en un ambiente, en una economía diverso y global. O sea, estoy convencido de que esto prepara muy bien a los estudiantes cuando salen, digamos, al mundo laboral como tal, eh, por todas las destrezas y todas las que aprenden, que adquieren durante ese proceso. Eh, para que esos resultados o los resultados de un equipo de trabajo, ese aprendizaje activo, sean exitosos, entonces se requiere un diseño instruccional definiendo definiciones, roles y fundamentos de diseño de proyectos. Por ejemplo, en el caso de los proyectos que teníamos, con los que trabajamos allá en Puerto Rico, siempre los instructores o los que orientaban los trabajos, los instructores tenían que diseñar esos proyectos o tener una idea muy clara de qué iban a ser los proyectos antes de comenzar a trabajar con los estudiantes. Y todo eso porque para poder orientar bien a sus estudiantes, porque en muchos casos, yo creo que muchos hemos pasado por eso y en matemáticas es muy común que nos metemos en problemas en los cuales posiblemente ni siquiera tengan solución o sean muy difíciles de resolver y entonces acabamos perdiendo el tiempo. Los que hemos pasado por esos procesos de tesis de maestría o de doctorado sabemos muy bien eh, qué es eso y realmente es difícil. Es bien importante que la persona que está orientando sepa qué es lo que está haciendo o para dónde va el trabajo. Eh, Obviamente nos preguntamos qué tan efectivo es el aprendizaje activo. Entonces, estas notas aquí las tomé otra vez del artículo de Prince. Y como todo método instruccional que consiste de más de un elemento, pues afecta diferentes resultados de aprendizaje. Por ejemplo, algunos estudios sobre el aprendizaje basado en problemas con estudiantes de medicina sugieren que el desempeño clínico es ligeramente mejorado, mientras que el rendimiento en los exámenes estandarizados disminuye ligeramente. Es decir, estos estudiantes de medicina que aprenden con el aprendizaje, o que estudian, o que se educan con aprendizaje basado en problemas, tienen un muy buen desempeño cuando van a la parte práctica en la clínica, pero en los exámenes como las pruebas ABERPRO, por ejemplo, que son los exámenes estos que les hacen a los estudiantes antes de graduarse, o en Estados Unidos es muy común, las personas para ejercer sus profesiones tienen que
hacer unos exámenes estandarizados. Por ejemplo, un ingeniero allá no puede ejercer si no pasa esas pruebas. Puede tener el título, lo que usted quiera, se gradúa, pero si no pasa las pruebas, no va a poder ejercer ni firmar por una obra o por lo que sea. No puede trabajar como ingeniero. Entonces ahí se observa que a pesar de que el aprendizaje son problemas, en el caso de los médicos o los estudiantes de medicina, les ayuda mucho en el desempeño clínico. Cuando van a los exámenes estandarizados, no, el desempeño no es tan bueno como en otros casos. En otro estudio se muestra o se ve que el aprendizaje cooperativo promueve la resolución de problemas individuales de mayor calidad que la competencia. Eso creo que es bastante razonable. Si trabaja en equipo, pues el, el desarrollo o la solución de problemas es de mayor calidad que cuando se trabaja individualmente o cuando se está compitiendo entre grupos o entre estudiantes mismos. Este resultado proviene de la conclusión de que los individuos en los grupos cooperativos produjeron mejores soluciones a los problemas que las personas que trabajan en ambientes competitivos, lo que estaba diciendo antes. Si bien ese hallazgo podría proporcionar un fuerte apoyo para el aprendizaje cooperativo, es importante entender que el estudio, lo que el estudio no demuestra específicamente. No necesariamente podemos inferir de esos resultados que los estudiantes en entornos cooperativos desarrollaron destrezas de resolución de problemas más fuertes, más permanentes y más transferibles. De nuevo, el ejemplo de la matemática es muy bueno en este sentido porque pues, con nosotros los que hemos hecho cosas de matemáticas y que hemos trabajado, digamos, en problemas matemáticos como tal, conocemos de casos de matemáticos muy fuertes que siempre son muy individualistas, trabajan muy solos, pero que consiguen mejores resultados inclusive que colectivos o que grupos de personas que trabajan cooperativamente, digamos. Entre las características y beneficios del aprendizaje activo, entonces podemos mencionar varias cosas. Por ejemplo, la adopción de prácticas educativas que involucren a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, pues esa es la principal característica que define el aprendizaje activo, como ya lo hemos dicho antes. Y el beneficio de involucrar a los estudiantes en ese proceso, pues es poco probable que cause polémica, pero la magnitud de la mejora, o sea, los resultados de los métodos de participación activa pueden ser una sorpresa. Ahí se me fue un error. Los estudiantes recuerdan más contenidos si se introducen breves actividades en la clase. Eso contrasta con la tiranía del contenido prevaleciente que anima a los profesores a cubrir tanto material como sea posible en una sesión dada. Es muy común, todos los que trabajan en universidades, ahora que estoy trabajando acá en la Universidad Militar, nos damos cuenta, por ejemplo, allá hay una característica que los cursos tienen una intensidad horaria muy baja y mucho contenido, y hay grandes dificultades porque, pues, digamos, la institución como tal presiona a los profesores a que cubran los contenidos, pero o sea, en desmedro del aprendizaje como tal. Yo no comparto eso en realidad porque pienso que es preferible que los estudiantes pues no cubran de pronto todo el material o todo, que los profesores no cubran todo el contenido, pero sí que sus estudiantes aprendan por lo menos, pero no privilegiar el contenido porque ahí creo que se pierde todo el propósito del ejercicio. El aprendizaje colaborativo y cooperativo pone entonces en tela de juicio los supuestos tradicionales de que el trabajo individual y la competencia promueven mejores logros. Y hay muy buenas evidencias para sugerir que los profesores deberían estructurar sus cursos de tal forma que se desarrollen en un ambiente colaborativo y cooperativo. Obviamente no estamos diciendo que el aprendizaje activo sea la cura para todos los problemas educativos de la enseñanza. O sea, no podemos reducir la enseñanza no puede reducir a métodos basados solo en fórmulas o recetas. La educación STEM. STEM es una sigla, un acrónimo que resume o que viene las palabras Science, Technology, Engineering and Math, introducido por Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Educación y
y la Fundación Nacional de Ciencia por allá en los años 90, eh, pensando en que pues, los sistemas educativos actualmente están en una fase de transición de un modelo de sociedad industrial hacia un modelo de la sociedad del conocimiento. Y entonces ellos, la idea pues introducir, obviamente se obliga a la introducción de nuevos paradigmas educativos para preparar la fuerza laboral del futuro. Todo eso, de cierta forma, tiene que ver con un movimiento que surgió por allá en los años 50, cuando los rusos pusieron el primer satélite artificial en órbita, el satélite Sputnik. Eso prendió las alarmas entre en el gobierno de Estados Unidos, inclusive en algunos gobiernos europeos, como Francia y Alemania, otros países que, Inglaterra, que se dedicaron entonces, sobre todo, por ejemplo, los americanos, crearon algún movimiento que llamaban la matemática estructurada. No sé si alguno de ustedes, por lo menos yo fui víctima de eso, y una cosa realmente, eh, eh, como diría, medio loca, porque privilegiaban el formalismo. Era una cosa exageradísima. Cuando yo estaba en el colegio, para el tercero bachillerato, recuerdo muy bien que salió un libro unos libros se llamaban Matemática Estructurada. Y era un formalismo tan exagerado que nos enseñaban, por ejemplo, los números enteros y casi que era que nos estaban enseñando la teoría de números. Nos enseñaban los axiomas de Peano y habían teoremas y demostraciones. Y no es que yo, no es que yo esté en contra de eso, sino que creo que ese no es el momento adecuado o en ese estado, en esa etapa de la formación de un estudiante, no es el momento para aprender esas cosas. Obviamente habrán quienes lo, lo aprendan o lo aprovechen, pero la mayoría de la gente, o sea, no todo el mundo nos sentíamos perdidos. A pesar de eso, no consiguieron hacerme desistir de que estudiara matemáticas porque me gustaba. Sin embargo, recuerdo que pasé muchos trabajos con eso, muchas dificultades, porque era bien difícil entender esa manera de enseñar la matemática. La educación STEM, entonces, es un modelo didáctico que propone, o sea, juntar esas 4 áreas del conocimiento, ¿verdad? Agruparlas en una sola, digamos que son las 4 áreas de conocimiento en las que trabajan científicos e ingenieros, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y estas áreas, pues bueno, hoy en día, sobre todo, con todo este movimiento de la sociedad del conocimiento y con la modernidad, la computación, la internet, ha generado pues una serie de necesidades y de oportunidades para la gente. Cada vez se necesita más en la fuerza de trabajo, se necesita más personas formadas en, en áreas como la matemática. En la tablita que está aquí abajo, aquí no sé si se ve, sí está, ahí se muestra cómo, eso es una proyección que hizo el gobierno, el Departamento de Educación de los Estados Unidos, sobre cómo iban a crecer los empleos STEM, le llaman ellos STEM jobs, o sea, empleos que necesitan estas áreas, entre el 2010 y el 2020. Y entonces ahí vemos que aparece la matemática, con un 16%, los analistas de sistemas de computación con un 22%, los desarrolladores de software con 32%, los científicos médicos, no médicos, porque los médicos no son científicos, científicos médicos. Hoy en día en Estados Unidos unos programas de posgrado muy interesantes que dan un título, lo que es el MD, o sea, el MD es el Medical Doctor, pero no es un científico como tal. Ahora están combinando eso con los PhD, que son más dedicados a la investigación, y dan unos títulos que se llaman MD PhD, o sea, hacen la parte clínica, pero también hacen investigación, y entonces estas personas tienen una formación mucho más fuerte para trabajar en la medicina como tal. Y de máximo crecimiento que ellos proyectaban era la ingeniería biomédica.
¿verdad? En esa tabla que puse allí. Aunque ese concepto, el concepto de educación STEM se ha desarrollado con un enfoque didáctico, como un enfoque didáctico de enseñanza, o sea, con dos características. La primera es que la educación STEM o sea, promueve el desarrollo, enseñanza, aprendizaje de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de manera integrada, en lugar de como áreas de conocimiento compartimentadas. O sea, esto es la idea más actual, digamos, de lo que es la multidisciplinaridad o interdisciplinaridad que llaman eh, algunos. Y es algo muy interesante, digamos. Hoy en día estamos como volviendo a como eran quizás por allá en la Edad Media muchos de los científicos o de las referentes que nos tenemos en la ciencia en general, en matemática, en física, ¿verdad? Gente que hacía de todo, gente como, qué sé yo, Euler, Lagrange, todos estos matemáticos científicos, eran físicos, eran matemáticos, eran ingenieros, sabían de muchas cosas. Y hoy en día casi que se está volviendo a eso, porque, por ejemplo, pensar en un matemático que no haga algo de computación es algo bien extraño, aunque, por supuesto, hay programas que promueven la matemática per se, matemática por la matemática, que también está muy bien, ¿no? Pero no, digamos, lo que necesita más la fuerza laboral hoy en día o fuera es gente que no solamente sepa matemáticas, sino que tenga otras destrezas que ayuden, por ejemplo, a hacer análisis de datos. Eso es algo muy, muy de ahora, ¿no? Los actuarios, por ejemplo, que son los que hacen la matemática esta de los seguros, de los planes médicos, de los sistemas de retiro. Es una profesión muy, muy bien paga, tanto en Estados Unidos como en Europa, en otros países, Canadá, por ejemplo, y se necesita mucha gente para eso. Inclusive aquí en Colombia, el que haga o el que estudie este tipo de cosas tiene una muy buena posibilidad de conseguir empleo en la industria financiera, por lo menos. Conozco gente que trabaja en estas áreas, pero son pocos y hace falta mucha más gente. La otra característica es la ejecución de proyectos con un enfoque de ingeniería en cuanto al desarrollo de conocimientos teóricos para su posterior aplicación práctica, enfocado siempre a la resolución de problemas tecnológicos, siempre buscando la solución de problemas, eso es algo clave. ¿Qué significa STEM? Entonces, los educadores dividen STEM en 7 estándares de práctica o conjunto de habilidades para la educación de estudiantes de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Aprender y aplicar contenido. Esa es una de los estándares. Integrar contenido, o sea, combinar temas, proyectos y una comprensión profunda de los mismos. Interpretar y comunicar información, eso es clave, ¿no? Poder interpretar la información y saberla comunicar bien. Participación en la investigación, o sea, involucrarse, enseñar a los estudiantes a convertirse en solucionadores de problemas, participar en el razonamiento lógico, colaborar como un equipo y aplicar la tecnología apropiadamente. Otra vez lo que decía, aprecia la tecnología, trabajo en equipo, todo eso es clave para este tipo de educación que busca que se promueve hoy en día. El aprendizaje basado en proyectos, entonces, y su relación con la educación STEM, pues es algo que creo que es inherente, digamos, a las 3 disciplinas que menciono, matemática, ciencia, tecnología, ingeniería, a estas disciplinas. Y en este contexto lo que se trata pues es de provocar de forma intencionada procesos de investigación científica para el aprendizaje conjunto de nuevos conceptos, tanto de matemáticas como ciencias y tecnología, dentro de un proceso práctico de diseño y resolución de problemas, tal y como se hace en ingeniería del mundo real. La investigación actual de la aplicación del aprendizaje en proyectos y educación STEM demuestra que la realización de proyectos puede aumentar el interés de los alumnos en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, ya que involucra a los estudiantes en la solución de problemas auténticos, trabajan en equipo y construyen soluciones reales y tangibles. Ahí puedo dar fe de que eso es perfectamente cierto en el caso de los estudiantes que yo mencionaba, que les voy a contar ahora, de cómo a través de esta metodología
uno puede lograr que los muchachos se interesen por estas áreas, o por lo menos que se den cuenta de qué es lo que realmente eh, les interesa, y mostrarles cómo no es cierto eso de que la matemática o este tipo de cosas de la ciencia, la tecnología, son cosas inalcanzables, como muchas veces eh, les hacen creer, ¿no? O les hacemos creer a los estudiantes. O sea, como si fuera eso, algo para unos privilegiados. Eso no es correcto. Este, Recientemente se ha involucrado un nuevo factor, que es lo que llamamos el factor arte, y entonces ahora no están hablando solamente de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino que además le agregaron el arte. Y entonces le llaman no STEM, sino STEAM en inglés. Algunos teóricos pues, han decidido incorporar el arte como un factor crucial por la creatividad, por supuesto. Es un elemento esencial para buscar un elemento esencial para buscar la solución creativa a los problemas y desarrollar un modelo no tan centrado en lo cuantitativo o positivista, eh, sino en la creatividad del diseño. O sea, el diseño o la mirada artística proporciona una mirada complementaria al mundo científico. El comité STEM, Comité de Educación STEM, se creó en Estados Unidos en el... Esto fue en los años 90. Yo creo que lo vi por allá de los 90 y pico. Y es un comité que se creó desde el Departamento de Educación, pero involucrando diferentes agencias del gobierno. Eh, o sea, no solamente el Departamento de Educación, sino por ejemplo la Fundación Nacional de Ciencia, el Departamento de Defensa, en fin, varias de estas agencias del gobierno americano que manejan dinero para investigación en ciencia y tecnología y educación también. Eh, Ese comité pues, buscaba facilitar o crear una estrategia nacional cohesiva con fondos nuevos y reutilizados para aumentar el impacto de las inversiones federales, o sea, el gobierno central en 5 áreas. La primera era mejorar la instrucción STEM desde preescolar hasta el grado 12. Recuerden que en Estados Unidos la educación preuniversitaria tiene 12 grados. Incrementar y mantener el compromiso público y juvenil con STEM, o sea, con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Mejorar la experiencia de STEM para estudiantes de pregrado. Cuarto, mejorar grupos de servidores históricamente subrepresentados en los campos de STEM. Mejores grupos, ¿sí? O sea, ellos le dan mucho énfasis a las minorías, ¿no? Es algo, por ejemplo, las mujeres en Estados Unidos, si estudian ciencias o matemáticas, tienen unas oportunidades realmente impresionantes, increíbles. Y claro, si saben cómo aprovecharlas, van a tienen una alta posibilidad de éxito porque hay mucho apoyo para ellas. Y lo mismo, pues, latinos, negros, en fin, diferentes, los nativos americanos, los indígenas. Para toda esta gente siempre hay oportunidades por encima de los otros. Bueno, por lo menos en investigación o en educación. Eh, y quinto, diseño de educación de posgrado para la fuerza de trabajo de STEM del mañana. Es algo que ellos le apuestan, y por eso, bueno, todos sabemos que el éxito, o parte del éxito de los Estados Unidos ha sido eso, la inversión en ciencia y tecnología. Aquí simplemente en esta transparencia pongo algunas imágenes de documentos relacionados con esta política con el comité de educación STEM. A la izquierda es la primera página de un reporte que se escribió en el 2011 acerca de precisamente el comité STEM, y donde se hizo una reformulación de las políticas. En el centro está una foto tomada de la página de la Casa Blanca del gobierno de Estados Unidos, donde se definían están los miembros del comité, que los miembros del comité de educación STEM, y alguien a quien
alguien muy importante, pienso yo, en los últimos años allá en Estados Unidos y en el mundo en general, fue este señor Barack Obama, que es un tipo realmente, lo considero, es un intelectual, como dice un amigo mío americano, cuando él ganó la presidencia, dijo, esa es la academia al poder, decía él. Curiosamente, un americano blanco y caucásico, ¿no? Caucasian, como dicen los gringos. Y él hablaba muy bien y en realidad Obama no solamente es un excelente orador, sino un tipo realmente muy inteligente. Él dice que el liderazgo del futuro, decía, depende de cómo eduquemos a nuestros alumnos hoy especialmente en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces él proponía en ese momento, 2013, dice, vamos a recompensar a las escuelas que desarrollen nuevas colaboraciones con universidades y empleadores y creen clases que se centren en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Las habilidades, que son las habilidades que los empleadores de hoy están buscando para llenar puestos de trabajo, ahora y en el futuro. Dice Obama también, la ciencia es más que un tema escolar o la tabla periódica o las propiedades de las ondas, es un acercamiento al mundo, una forma crítica de comprender, explorar y relacionarse con el mundo y luego tener la capacidad de cambiar ese mundo. Yo pienso, por ejemplo, que nuestro país está en mora de hacer o de definir políticas claras, ¿verdad? Para esto, de hecho, todos sabemos la tragedia que está viviendo Colciencias, por ejemplo, en este momento. Por el contrario, en este último gobierno lo que hicieron fue descapitalizarlo y no hay una política clara realmente de lo que se va a hacer, a pesar de que es curioso, hace años se pagó, por ahí en los años 90, no recuerdo exactamente qué año fue, un estudio en el que participó gente, incluido Gabriel García Márquez, Rodolfo Ginás, que se llamó, bueno, que llamaba el informe de los sabios, el documento de los sabios, en el cual ellos decían que necesitábamos producir para desarrollarnos, no recuerdo si exactamente si eran como 10.000 doctores a todo nivel, no solamente en ciencia, en educación, en ciencias sociales y en ciencias duras también, para desarrollarnos. Eso todos sabemos que estamos lejos de eso y por el contrario, hace unos años algunos nos beneficiamos con las políticas del gobierno de Colciencias de becas y ayudas para proyectos y para hacer doctorados. Hoy en día es realmente paupérrimo el presupuesto para esto. Aunque las universidades han crecido y se han movido, digamos, en esa dirección, pero falta muchísimo realmente. Mucho, 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 diría yo. Estamos lejos realmente de lo que debería ser. Entonces, la idea es, en cierta forma, lo que quiero hacer es como promover este tipo de educación, ¿cierto? Lo que llaman educación externa, aunque no me gusta mucho la palabrita, el aprendizaje basado en proyectos y todo esto como un mecanismo para generar programas, como el que les voy a mostrar ahora, para desarrollar nuestros futuros científicos o nuestros futuros ingenieros, nuestros futuros científicos sociales también, ¿no? No tiene que ser solamente en ciencias o en matemáticas como que es, digámoslo, donde yo siempre me he movido, pero a todo nivel, digo yo. O sea, sería muy importante que este tipo de paradigma se usara para, sería bueno, una cosa muy buena para nosotros. Muy bien, ahora les voy a hablar un poco de los proyectos, ya para terminar, de los proyectos que en El Salvador, entonces, recientemente, en la Universidad Francisco Gavidia, que es una universidad privada en San Salvador, escribimos este proyecto que está allí, se llama Entrenamiento e Investigación en Ciencia de Datos para manejar el crimen y la inseguridad en El Salvador. Es, una, es un programa para entrenar gente en las escuelas, ¿cierto? Y en el nivel judicial o en el área jurídica para que lidien, o sea, para que trabajen con lo que es violencia y crimen en El Salvador, que ellos tienen grandes problemas con esto, en las escuelas sobre todo. Eh, entonces, el informe de la UNESCO sobre la ciencia 2015 muestra que El Salvador ocupa un ranking muy bajo en América Latina en la capacidad de ciencia, tecnología e innovación. Esas fueron las, digamos, las
las premisas que utilizamos para formular el proyecto. La mejora de la capacidad salvadoreña en ciencia, tecnología e innovación es un reto, ya que aproximadamente el 32% de la población en el 2014 vivían por debajo del umbral de pobreza. Eso no ha mejorado mucho realmente. Creo que se mantiene más o menos el mismo número, según me decía uno de los colegas, o el colega con el que hicimos este proyecto allá. El país está plagado de violencia de las maras, y entre los países que no están en guerra, El Salvador tuvo la tasa más alta del mundo en asesinatos en 2015. Este proyecto entonces buscaba aumentar la capacidad de ciencia, tecnología e innovación en El Salvador, abordando la delincuencia y la inseguridad en el país. Con este proyecto se puso en marcha un programa entonces de formación e investigación en ciencia de datos en la universidad para 30 participantes salvadoreños. Los participantes eran 10 estudiantes de la universidad, 10 funcionarios de instituciones judiciales salvadoreñas o facultades de Derecho y 10 maestros de escuelas que enseñaran ciencias, matemáticas o tecnología, de 2 escuelas secundarias públicas en El Salvador. Eran 2, pero acabaron siendo 3. Inicialmente eran 2, pero acabaron siendo 3 las que participaron. Se hizo una fase de entrenamiento intensivo de 2 meses y luego se separaron esos participantes en 2 grupos. Uno lo llamamos grupo judicial, en el que estaban los funcionarios judiciales junto con estudiantes de la universidad, y el otro lo llamamos grupo de profesores, que eran donde estaban los maestros de las escuelas, y también habían estudiantes que los apoyaban de la Universidad Francisco Gavidia. Esa fase de investigación pues tomó 10 meses, y el modelo que se utilizó para esto, de nuevo, es un modelo, o sea, pues obviamente es aprendizaje basado en proyectos, pero siguiendo el modelo que ha utilizado el instituto, el MTBI, se llama Mathematical Theoretical Biology Institute de la Arizona State University, Instituto Matemático de Biología y de Biología Teórica, creado hace muchos años por Carlos Castillo Chávez, un mexicano que lleva muchos años en Estados Unidos y que ha desarrollado este tipo de proyectos para minorías, sobre todo en Estados Unidos, un tipo muy exitoso allá. La capacidad, bueno, esto fueron conclusiones o observaciones que se sacaron del colega con el que con el que hicimos el proyecto, el profesor Oscar Picardo, se llama él, un uruguayo que trabaja allá y dirige el instituto en la Universidad Francisco Gavidia, donde se desarrolló el proyecto. La educación es un recurso crítico a corto y largo plazo para mitigar la delincuencia y la violencia, eso es lo que él sostiene. Sin embargo, la baja calidad promedio de los maestros en América Latina es una restricción para mejorar el progreso educativo de la región. El grupo de profesores con el que se trabajó, entonces buscaba mejorar el desarrollo profesional de los maestros salvadoreños en estas áreas, y en concreto ese grupo pues ayudará a los maestros a crear actividades prácticas de STEM con énfasis en la recolección de datos y análisis para complementar los planes de estudio de STEM en las escuelas secundarias públicas y formar grupos de profesores de estudio la lección en 2 escuelas secundarias públicas. Vuelvo y repito, terminaron siendo 3. Se ofrecieron estos cursos que aparecen allí: metodología STEM, planificación a partir del proyecto, en la primera fase, los 2 primeros meses, planificación didáctica, estadística aplicada, fundamentos de ciencia de datos, Python, o sea, fundamentos de Python, lenguaje R para ciencia de datos, introducción de base de datos. Todos estos cursos fueron dictados por profesores de la Universidad Francisco Gavidia y de otras universidades, y la Universidad de El Salvador, pero el curso de fundamentos de Python y de R para ciencia de datos, se llevaron 2 profesores de la universidad, se contrataron 2 profesores de la Universidad de Medellín con el proyecto para que fueran a dictar estos cursos allá a San Salvador. Aquí tengo unas imágenes de prensa donde se informa sobre la creación de los laboratorios. O sea, a través del proyecto se crearon unos laboratorios en estas escuelas, y las escuelas fueron la Escuela España, la Concha Viuda de Escalón y la San Luis Talpa, se llaman las escuelas, y los laboratorios que se donaron a las escuelas consistían de impresoras 3D, un laboratorio completo de física, un kit de robótica, software especializado y laptops, o sea, portátiles.
A la derecha lo que vemos es un artículo escrito por Oscar Picardo, el colega con el que desarrollamos este proyecto y en el que me gustó mucho cuando lo vi, lo leí y publicado en un periódico allá, La Prensa Gráfica, y el título es Más ciencia, menos violencia. Eso es lo que él sostiene y realmente le funcionó muy bien. Aquí tenemos más imágenes de la experiencia de o sea, y la información en prensa de lo que se hizo, en este particular en la Escuela España, con los kits de robótica, los laboratorios que se montaron. Algunos resultados, se han mejorado los indicadores de calidad, los indicadores de acceso a la educación. Los indicadores de violencia son realmente difíciles de mover mucho porque está muy entronizado la influencia de las maras dentro de las mismas escuelas y entonces es bien complicado. Sin embargo, algo se ha logrado, pero lo que sí se logró realmente fue una mejora en las pruebas estandarizadas nacionales que llaman allá, se llama PAES, que es como el saber, las pruebas saber aquí en Colombia, tanto en matemáticas como en ciencias se mejoraron en los 3 centros en los que impactamos. En acceso a la educación los resultados son favorables, ha disminuido la repitencia que genera frustración y deserción, también se ha reducido la deserción. En cuanto a violencia, como dije antes, a pesar de que los episodios de violencia reportados han incrementado un poco, se han disminuido las intervenciones de la policía, o sea, ellos han podido resolver sus problemas también internamente. Y en síntesis, con resultados parciales se ha logrado mejorar la mayoría de los indicadores comprobando la hipótesis del proyecto, que decía que mejorando la ciencia disminuye la violencia y mejoran los indicadores escolares. Como conclusión, podemos decir que la metodología STEM propone una forma de enseñanza integral que se desarrolla desde temprana edad, dedicado a que los alumnos vean las diversas materias como herramientas complementarias para la resolución de problemas. Es una innovación muy necesaria en la cual nuestro sistema de educación continuará, dicen ellos, mostrando bajos porcentajes de profesionales en carreras de ingeniería y ciencias naturales, sin mencionar el problema que se vive actualmente de la deserción escolar y promedio global del país. Un laboratorio experimental STEM, entonces, según los cálculos de Oscar y su gente, dice que cuesta alrededor de $2.000 y en El Salvador, que es un país pequeño y que tiene alrededor de 5.000 centros escolares, estos se podrían dotar con $10 millones completamente con estos tipos de laboratorios y realmente eso sería muy barato. En Puerto Rico, entonces, para terminar, les quiero contar, allá lo que desarrollamos a través del proyecto era algo que llamamos la Academia Sabatina de Investigación en diferentes universidades, en particular yo manejaba y creé ese programa, la Academia Sabatina de Investigación del Turabo, porque era la Universidad del Turabo. Todo esto se hizo dentro de lo que se llama el Sistema Universitario Ana Geméndez, que es un sistema de universidades privadas conformado por 3 universidades, la Universidad Metropolitana, la Universidad del Turabo y la Universidad del Este. Yo trabajaba en la del Turabo. En la Universidad Metropolitana trabajaba mi colega con el que hicimos el proyecto, que es un chileno que lleva muchos años allá. Él creó lo que se llamó el SRDC, el Student Research Development Center, Centro para el Desarrollo de la Investigación de los Estudiantes. Y allí teníamos 2 proyectos, uno que se llamaba ACMUS Institute of Mathematics, o sea, el Instituto de Matemáticas. ACMUS es la sigla de SUAGM, pero en inglés. Y el otro se llamaba Caribbean Computing Center for Excellence, ambos financiados por la Fundación Nacional de Ciencia, y dentro de esos proyectos hacíamos el programa de Academia Sabatina, que era un programa que consistía simplemente en llevar a los estudiantes los sábados a la universidad, a los laboratorios, y nosotros, pues, a través del aprendizaje basado en proyectos, desarrollamos proyectos con los chicos durante todo el semestre, y la última semana del semestre, o sea, seguíamos exactamente el calendario académico de las universidades. En la última semana hacíamos un simposio en el cual los estudiantes presentaban los resultados o sus proyectos en forma de póster o hacían presentaciones orales de los mismos. En el primer proyecto, en el Instituto de Matemáticas, solo participaban las 3 universidades del sistema universitario Ana Geméndez, pero en el otro, el de computación, participaban diferentes universidades, además de las del sistema. Estaba la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, la Universidad de Puerto Rico en Humacao, la Universidad de las Islas Vírgenes, las Islas Vírgenes Americanas, que están ahí al lado de Puerto Rico, la Universidad Interamericana en San Germán, que es un pueblo de Puerto Rico, y la Universidad Interamericana Metropolitana, que es en San Juan, y lo mismo la Universidad Politécnica.
Ese centro, entonces, fue creado por allá en el año 2006 para darle continuidad a un proyecto que tuvieron antes que tuvo antes el sistema universitario de Ana Geméndez, eh, que se llamaba Instituciones Modelo para la Excelencia, también financiado por la Fundación Nacional de Ciencia, y que se desarrollaba en diferentes estados de Estados Unidos. En el de Puerto Rico lo manejaba el sistema Ana Geméndez. Y lo que buscaba pues era ayudar a las instituciones participantes a aumentar el número de estudiantes graduados en carreras de STEM y transferir un número significativo de ellos a posgrados en áreas de STEM, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Pues los de Puerto Rico todos iban para Estados Unidos a estudiar. MIE, como se llamaba la sigla, logró aumentar en 44% el número de grados conferidos en programas STEM para minorías en los Estados Unidos. A través de ese programa se logró convertir las universidades del SWAHAM en instituciones modelo hispanas en Estados Unidos. Y el foco principal de ese proyecto pues, era la mentoría para el desarrollo de los estudiantes. Y como dice, ya que la experiencia de investigación, una experiencia de investigación temprana es una herramienta efectiva para motivar estudiantes a abrir la puerta para el descubrimiento y la innovación, lo cual servirá de base para sus futuras carreras. Aquí nosotros a través de ese proyecto pues le ofrecíamos a los estudiantes la posibilidad, había mucho dinero la verdad, a través de los proyectos le ofrecíamos a los estudiantes la posibilidad de ir a hacer estancias de verano, pasantías de verano en diferentes centros en Estados Unidos y en otros países. Entonces, por ejemplo, enviamos estudiantes, por ejemplo, a Alemania, a este Centro de Investigación del Cáncer, o a INSA en Estrasburgo, en Francia. La chica de la foto que está ahí con su profesora, ella fue una de las estudiantes que mandamos al INSA. En esa época fue mi estudiante en varios cursos de matemática y en ingeniería, y el que está ahí en la foto es el profesor Arratia, que es el chileno que mencioné antes. Lo mismo enviamos gente a laboratorios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Estados Unidos a diferentes universidades y centros. Eso es solo un ejemplo porque fueron muchos más centros a los que enviamos estudiantes. Este centro, entonces, ofrecía apoyo para participar en eventos académicos nacionales e internacionales a los estudiantes, los enviábamos a conferencias o a que presentaran sus proyectos en diferentes eventos. Teníamos un simposio de investigación que se realizaba en el mes de septiembre, que era para estudiantes de pregrado y algunos estudiantes de preuniversitarios, o sea, de high school, que participaban también. Y teníamos el que decía yo, el que hacíamos a final de cada semestre, uno se hacía en mayo y el otro en diciembre, y entonces le llamábamos simposio de investigación preuniversitaria. Teníamos un ciclo de conferencias de profesores visitantes de Fulbright, que las personas que van a Estados Unidos a hacer, por ejemplo, postdoctorados con becas de Fulbright les da la posibilidad de que les financia, les da dinero para que vayan a diferentes lugares de Estados Unidos a dictar conferencias. Mi colega Juan Arratia tenía esa información y contactaba a estas personas para que fueran a dictar conferencias allá a los estudiantes. El Instituto de Matemáticas, a través de ese proyecto, se creó una carrera de biomatemáticas en la Universidad Metropolitana y pues como decía que no teníamos buen dinero, podíamos pagarle beca completa a los estudiantes y además le dábamos un estipendio, creo que era de $400 mensuales para que los muchachos subsistieran. Teníamos dos componentes dentro de ese proyecto, que eran los de estudiantes de pregrado y los preuniversitarios que participaban en la Academia Sabatina. Muchos comenzaron la Academia Sabatina, luego hicieron el pregrado y ahora están en Estados Unidos haciendo su doctorado. El Caribbean Computing Center for Excellence, el de computación, era principalmente para promover la ingeniería y la computación. En este caso no necesitamos crear ningún programa porque en la Universidad del Turabo teníamos varios programas de ingeniería. Y entonces lo que hacíamos era apoyar a esos estudiantes para que hicieran internados de investigación en Estados Unidos y enviarlos a diferentes centros y apoyarlos para que vayan a hacer, para que fueran a hacer estudios de doctorado después o de maestrías. Muchos están en laboratorios, en empresas en Estados Unidos y varios de ellos también están haciendo sus doctorados.
Para terminar, unos ejemplos, este muchacho Pedro Valentín de Jesús fue un chico de un barrio muy pobre allá en Puerto Rico, en Caguas, una ciudad ahí donde quedaba la Universidad del Turabo. Y él comenzó ahí conmigo el primer grupo que tuve. Yo fui el que le dirigí sus proyectos. Y luego fue a la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, estudió matemáticas, matemática pura le llaman, pero hizo la carrera de matemática y la carrera de física, en otras palabras. Y ahora está haciendo doctorado en matemáticas en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos. Ha ganado varias becas y en uno de los internados que hizo cuando estaba haciendo la carrera, logró publicar un artículo con los resultados de su proyecto, cosa que no es común, sobre todo para estudiantes de pregrado. Natalie Fuentes es una chica también de una escuela pública en Caguas, muy talentosa, que hoy en día ya está haciendo su doctorado en ciencia biomédica en la Universidad de Pensilvania. Ella comenzó a estudiar química en la Universidad de Puerto Rico en San Juan, pero por problemas que han habido en los últimos años, ella, en esa época, perdón, que hubo, se fue a la Iowa y allá terminó bioquímica y ahora está haciendo doctorado en ciencias biomédicas. Ella ha hecho tuvo muchas experiencias de investigación durante el pregrado, luego con el posgrado también, ha publicado ya artículos, es la más adelantada de todos, ha publicado artículos en revistas científicas, ella es que está casi por terminar su doctorado, y ha ganado premios en diferentes eventos, es una chica muy, muy talentosa. Y de hecho, el otro día me decía que ella ni siquiera hablaba inglés cuando comenzó. Bueno, las actividades que hacíamos de la Academia Sabatina, todo lo hacíamos en inglés, lo cual les permitía, realmente era muy bueno para los estudiantes, porque los entrenábamos y mejoraban en inglés mucho. Por último, Jennifer Patriti, esta chica fue, digamos, casi que de mi creación. Ella todo el tiempo trabajaba conmigo, durante 2 años estuvo trabajando conmigo y se fue también a Estados Unidos a estudiar neurociencia en la Universidad del Estado de Ohio y ahora hace doctorado en neurociencia en la Universidad de Cincinnati. Ha ganado muchas becas, ya también ha publicado muchas cosas, ha participado en muchos eventos, en fin, se desarrolló de una forma realmente impresionante esta chica. Y así puedo ponerle otros ejemplos, pero pues ya creo que se me acabó el tiempo y no los agobio más con esto. Como conclusiones y recomendaciones, pues te podemos decir que los proyectos desarrollados por los estudiantes son una excelente herramienta para que aprendan conceptos que no siempre o nunca se ofrecen en la educación secundaria. Les permite aprender a trabajar con problemas concretos, ¿verdad? Aprenden a analizarlos y a plasmarlos en una investigación. Ese tipo de actividad es una herramienta muy útil para ayudar a los estudiantes a definir el área en la cual pueden tener mejores posibilidades de éxito cuando entran a la universidad. Y a los que les gusta la ciencia, pues si van a dedicar a la misma, la experiencia de participar en el programa les sirve para confirmar esa vocación de adquirir destrezas para el futuro. Cuando estos muchachos van a la universidad, todas esas destrezas, esa experiencia de verdad les sirve muchísimo y les ayuda para incorporarse en grupos de investigación muy rápidamente desde los primeros semestres. Aprenden a trabajar en grupo, aunque muchos prefieren en realidad hacer proyectos solos, muchos de estos estudiantes lo hacían, y aprenden también a respetar el trabajo de los otros, aunque muchas veces no entiendan lo que el otro hace. Otra cosa que fue muy positiva con este programa fue el relacionamiento entre estudiantes o entre chicos de diferentes estratos sociales, porque recibíamos estudiantes tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas, o sea que no importaba de dónde vinieran, los recibíamos y ellos entre ellos se andaban muy bien a pesar de muchas veces haber muchas diferencias sociales entre ellos, pero era algo realmente, eso me parece muy positivo por lo menos. Muchas gracias, eso es lo que tenía para contarles. Disculpen que me extendí un poco más de lo previsto. Profe, muchísimas gracias por su presentación. En este momento vamos a pasar a la sesión de preguntas. Entonces, si tienen alguna, por favor, escribirlo en el chat. Bueno, profe, los asistentes agradecen por su conferencia, que muchas gracias por compartir ese conocimiento, es lo primero que hacen. Y hay unas preguntas, profe, relacionadas con la educación STEM. Por ejemplo, hay un profe que pregunta si hay educación STEM en Colombia.
Bueno, la verdad no sé exactamente. Quizás podríamos decir que el programa, por ejemplo, de Colciencias yo no recuerdo si ese programa todavía existe. Tenía un programa para niños, ¿cómo era que se llamaba? Lo que pasa es que yo regresé este año a Colombia y no recuerdo bien ahora. No sé si alguno de ustedes recuerda. Ay, ¿cómo era que se llamaba ese programa? Que buscaba precisamente eso, promover ese tipo de educación. Eh, Eso es lo único que... Ondas, sí, exacto, ese es el programa. Yo no sé si realmente se acabó ahora con toda la, el, el qué, toda la descapitalización de conciencias, lo poco que tienen lo están destinando a grandes centros de investigación y se están olvidando, digamos, de esta parte que es tan importante porque, pues, o sea, hay que comenzar desde abajo. Y pienso que allí es donde hay que comenzar con los chicos, ¿verdad? Y entonces es muy importante pues promover este tipo de cosas, de iniciativas y no solamente la ciencia, sino la educación como tal, ¿no? Bueno, profe, hay A mí, dos preguntas que se relacionan y es, por ejemplo, si no se utiliza tecnología en el aula, es decir, que no utilizo la educación STEM. no, no necesariamente, no necesariamente. Por ejemplo, uno puede hacer modelamiento matemático, ¿verdad? Eh, lo último que yo estaba haciendo en los últimos años es cosas de biomatemáticas. Entonces, por ejemplo, con los estudiantes inclusive se puede hacer algo con estudiantes ya de grado 11 que uno les enseña, por ejemplo, a derivar y quizás a integrar cosas sencillas y pueden hacer algunos modelitos, ¿verdad? En los cuales utilizan ecuaciones diferenciales muy simples, de primer orden, muy sencillas, de variables separables, por ejemplo, y que ellos interpreten y conozcan y sin necesidad de tener digamos, programas sofisticados se pueden hacer esas cosas, inclusive usando por ahí Excel en algunos casos, cuando mucho. O si no se tienen, pues pienso que también se pueden hacer sin. Sí, profe, lo que pasa es que Pues, lo que pregunta el profesor es, bueno, si no tenemos recursos, ¿sí? ¿Cuál sería como su recomendación para acercarnos sin esos recursos apropiados a una educación STEM? bueno, sí, obviamente la educación STEM promueve el uso, ¿cierto? Sí, o la idea es usar la tecnología, por supuesto. Lo que quiero decir es que en algunos casos algo se podría hacer, pero obviamente lo principal, o no lo principal, o algo importante sería tener obviamente tecnología, computadores por lo menos. Gracias, profe. Hay otra persona que pregunta, ¿qué elementos considera usted deben tener los proyectos interdisciplinares donde participen las matemáticas como el principal eje articulador? ¿Qué elementos? Sí, señor. Siempre algún problema puntual, ¿verdad? Que estudiar, qué sé yo, por decir algo, crecimiento de poblaciones, ¿sí? Y entonces eh, conjugarlo con modelos matemáticos, por supuesto. Eh, Obviamente van a tener que aprender algo de biología, seguramente, si estamos hablando, por ejemplo, de cultivos de bacterias o cosas de esas. Muchas de esas cosas están en los libros. Sin embargo, uno puede, por ejemplo, recuerdo un proyecto que hizo una chica en una ocasión allá en Puerto Rico. Yo le enseñé o le enseñamos allí un modelo que había en el libro de SIL, precisamente, que es la ecuación esta el modelo este de, de enfriamiento de Newton. Y ella hizo una torta en su casa y fue y la puso en el horno, la preparó y tomó los datos del tiempo y no sé. Luego cogió y ajustó la ecuación diferencial a esos datos que tenía. Y eso no, inclusive no, lo que usó creo que fue por ahí un Excel para trazar una gráfica y ya. Eso fue, y salió un proyecto muy bonito, una cosa bastante simple, y lo logró hacer. Profe, los profesores siguen interesados en la educación STEM, entonces preguntan que cómo pueden participar en cursos o talleres aquí en Colombia, en Bogotá y en dónde.
Sí, bueno, en Bogotá no sé exactamente quién tiene programas así, ¿no? Yo estoy pretendiendo ahora hacer un programa acá en Cajicá eh, con las escuelas de la región y bueno, el que quiera venir, por supuesto que será bienvenido. De hecho, tengo una invitación para escribir un proyecto también financiado por los americanos y la idea es que vamos a proponer algo así para desarrollarlo acá en nuestra universidad. Gracias, profe. Sí, creo que hay una pregunta que es algo un poco más personal. Es de pronto por la lectura que hice sobre las becas que usted obtuvo. Él dice que si es fácil conseguir una beca de la que usted obtuvo, cómo y si hay en educación matemática. Hay que trabajar duro, ¿no? Eso es clave. Hay que trabajar duro y ser muy persistente. Muchas veces nos falta un poco de eso. A mis estudiantes siempre les insisto en eso. Eh, Como dije antes, infortunadamente, por ejemplo, Colciencias ahora no tiene lo que tenía en esa época cuando yo era estudiante, había muchas más opciones. La primera beca que mencionaste, la del ICFESBIT, eso fue un programa que creó el gobierno por allá en los años 70, creo que fue finales de los 70, comienzos de los 80, y en el año 84 que yo me gradué de la carrera, eso estaba allí, o sea, me la ofrecieron realmente, yo no tuve ni siquiera que solicitar para esa beca nada. Y luego para la de conciencia sí tuve que participar en la convocatoria, pero eso es bien competitivo, ¿no? O sea, hay que competir. En esa época yo recuerdo que habían becas para todo el mundo, no necesariamente para ciencias, también para educación, por supuesto. Y a nivel internacional, pues hay muchas. Por ejemplo, la de Europa, todos los años hay convocatorias para eso, para ese tipo de becas. Todo el tiempo están sacando convocatorias para ese tipo de becas. El problema de esas becas de allá de Europa o de Erasmus Mundus o de la Comunidad Europea es que son cortas. Entonces, por ejemplo, las de doctorado las dan por un año y cada año hay que estarlas renovando. Pero pues ya va a depender de uno. Por lo menos si usted consigue la de primer año, yo creo que estando allá, ya estudiando y haciendo bien las cosas, no creo que sea muy difícil conseguir que le renueven o conseguir otro tipo de beca. Profe, hay una persona que sigue interesada en lo que usted dijo de la educación STEP acá en Bogotá, allá en Cajicá, y dice, profe, en Cajicá, ¿en qué horario, qué día y qué salón? Todavía no tenemos horario ni salón, pero lo que puedo hacer es que cuando tenga el programa montado, se los comparto a través tuyo, Camilo, si te parece. Listo, profe, Y, perfecto, perfecto. ujú. Bueno, profe, creo que ya la sesión de preguntas ha terminado. No sé si usted quiere hacer algún comentario adicional. No, muchas gracias por todo, de verdad. Gracias por la participación, por la oportunidad que ustedes me han brindado de contar esto, a pesar de que, como decía, pues no soy experto en la educación, pero pues siempre he tenido este interés por la educación desde este punto de vista, porque creo que es muy importante, ¿no? O sea, pues yo soy defensor de la ciencia, y la tecnología y la matemática, y eso realmente es algo que estamos en mora de hacer en nuestro país. Creo que nosotros estamos bien quedados en eso. A pesar de que tenemos buenos matemáticos y buenos científicos y todo, pero creo que nos falta mucho todavía. Profe, muchísimas gracias. Queda pendiente entonces lo que me comentó de la educación STEM para enviársela a todas las personas de nuestras bases de datos. Bien, en este momento cerramos la sesión de Bueno, preguntas y agradecemos al profesor Marlio Paredes por su tiempo y sus valiosos aportes y también a las personas que participaron de esta conferencia. Queremos recordarles que el video de la conferencia se encontrará en la página web de una empresa docente, ud.uniandes.edu.co, a partir de la próxima semana. Y las transparencias serán puestas en FUNES, que es el repositorio digital de documentos de educación matemática, en funes.uniandes.edu.co. Muchísimas gracias a todos y buen fin de semana. Listo, profe, damos por terminada la sesión. gracias Camilo, que Bueno, estés profe, que bien. esté muy bien. Igualmente, feliz fin de semana para todos. Gracias.